Hola a todos, hoy es un episodio especial porque tengo el gran honor de que esté aquí conmigo nuevamente el gran Nando Gamboa, músico extraordinario, yo creo que el mejor pianista, el mejor tecladista para interpretar todas las bandas sonoras de juegos y de todo ese mundo y de todo este mundo, por decirlo mejor, que tanto nos apasiona como lo es los juegos, el anime y toda esta magia noventera y de principios del 2000. Pero especialmente por el arte, porque lo que nos une a todos es el arte. Nando, querido, primero en principal, bienvenido nuevamente y es una alegría para mi alma que estés aquí. Hoy vamos a abordar un tema que es la utopía de siempre, la utopía incunable que es Locomotion, un canal que nos cambió la vida, la percepción del arte en general. Tanto se habló de Locomotion y pasó también tanta agua bajo el puente, por decirlo de alguna manera, y pienso que nuestra vida y nuestra concepción del arte sin duda hubiera sido diferente si no estaba Locomotion. Yo cuando pienso en el canal, pienso no solamente en el anime, no solamente en aquellas noches Locomotion viendo Aika, sino también toda la obra en el sentido del concepto absoluto, sino el hecho de quedarse viendo, o sea, quedarse viendo hasta la publicidad que estaba hecha por ellos, ese concepto de ciudad del tipo Lego, ese concepto de mezclar no solamente conceptos de la animación japonesa, sino mundial, ¿no? Y a la vez misma presentar bandas. Hay que recordar, por ejemplo, el primer disco de Miranda, justamente estaba, hasta los videoclips, había un videoclip que estaba justamente dirigido por Pisa, ¿no? Y, y pienso toda esa mezcla de cultura electrónica más el anime, que ahora es algo muy común, ¿no? Muchas de las cosas que Locomotion nos pasaba hace 20 años atrás, o sea, imagínense, yo tenía menos de 10 años y volvía del colegio corriendo a ver Locomotion, así que imagínate cómo quedó mi cabeza, ¿no? Así que bueno, primero principal, Nando querido, me gustaría saber qué tanto te influenció el canal, pero especialmente todos aquellos cortometrajes, pero obviamente siempre centrándonos en la música. Como ya dijimos, Locomotion hasta produjo en cierto punto el primer disco de Miranda, también bajo el sello de Sexy Discos, también sacó de Los Látigos, también había una banda muy loca que era Pornoise y hacían como un falso documental y mezclaban los sonidos, la entrevista, y era todo así, era muy, muy flash todo, ¿no? Y, y pienso, ¿cuánto de eso te influenció hoy, no? Y eso es extraordinario. También quiero decir que, y también para los que estén escuchando, Nando, siempre lo pienso como un artista integral, no solamente como músico, como un concepto también de arreglador y de compositor, sino también estudiaste dibujo con la gran Patricia Leonardo, la gran artista del manga argentino y para mí la ilustradora más importante que tiene nuestro país. Sus mangas como reparaciones finas son la gloria absoluta del arte, el punto más alto del manga nacional lo tiene Patricia. Y bueno, Nando, querido, bienvenido y dejo toda tu historia en tus manos. Hola David, ¿qué tal? Un placer realmente estar de nuevo en el podcast, esta vez para nerdear fuerte sobre Locomotion y todas esas épocas. Yo me acuerdo que empecé a ver Locomotion, pues estaba haciendo zapping y vi el ending de Full Metal Alchemist. Y vi el loguito abajo de Square Enix, que es una empresa que yo vengo siguiendo, que hace juegos Final Fantasy, Dragon Quest, todas esas cosas. Y como venía por la parte del gaming, jugando esas cosas, digo, me llamó la atención, digo, le voy a dar una chance a la serie. Y me abrió la cabeza, porque, bueno, yo venía de ver lo más profundo que había visto en anime era Evangelion, y por ahí con Full Metal Alchemist dije, hay otras cositas que están llegando que están buenas, y
En ese momento uno no tenía acceso a una internet masiva, Crunchyroll y todas esas cosas que te acercan el anime. En ese momento tenías Magic Kids, o si no, Gerardo de Camelot. Tenías que ir a Gerardo, comprarte una Dokkan o pedirle que te traiga algo. Pero si no, no había mucha chance de tener acceso al anime. Y menos en un canal de televisión. Entonces, en ese momento sí, a partir de Full Metal Alchemist empecé como a ver más el canal, todas las cosas que tenía. Y sí, una influencia total. Porque imagínate que a partir de ahí empecé a escuchar otro tipo de openings de animes. Yo venía, qué sé yo, lo único que podía conseguir acá era Samurai X o Genshin, que me encanta la música. eh, pero bueno, era con lo único que me manejaba en cuanto a repertorio, ponele. Y después, bueno, encontrar Locomotion y todas las intros de series que son espectaculares a nivel musical, me voló la gorra. Y como bien decís también, haber escuchado a Miranda en ese momento, que yo también estaba en el palo más del heavy metal, sonido más orgánico, hermética, qué sé yo. Y escuchar Miranda fue como, bueno, digo, si lo pasa Locomotion por algo debe ser, le tengo que prestar atención. Y después es como que, bueno, me amigué con el sonido electrónico, los vi ya como una parodia de Kraftwerk y me encantaron, pero me costó al principio. Entonces, eso creo que Locomotion me hizo ese desbloqueo con respecto a la música electrónica. También que no tiene que ver tanto con lo que manejaban ellos, que era más lo visual y el anime, pero me acercaron a ponerle Miranda, que fue como la puertita para empezar a escuchar un poco más un sonido electrónico, aparte de todos los openings y endings que tenían. Y después desde lo visual y lo que es contar una historia, ¿no? O sea, eso también me aportó otra visión. Ponerle, qué sé yo, uno a veces siente que hay un modelo de heroísmo americano muy agotado ya del superhéroe, el camino del héroe y todas esas cuestiones, que qué sé yo. Pero en su momento tenías la historia de un tipo que lo pica una araña radioactiva y bueno, empieza a salvar New York. Y por otro lado, dos hermanos que quieren resucitar a la madre, les sale mal el truco de alquimia, uno pierde un brazo, el otro queda atrapado en una armadura. Y bueno, pasa otra cosa acá, ¿entendés? A lo que uno a veces siente que, que se replica en el modelo americano de crear héroes bueno, ampliar franquicias y todo eso, que me parece bien, es un negocio, es una industria, tiene que funcionar. Pero a veces uno como consumidor de todo eso, bueno, medio que lo satura. Y Japón y el anime por ahí trajo otro aire. En general, no solo a uno que es otaku, sino que uno lo ve hasta en películas de Hollywood, como Matrix. O sea, el anime cambió hasta la visión que se tenía en Hollywood de cómo hacer una toma, un montón de cosas. Que por ahí, qué sé yo, con los hermanos Wachowski, que empezaron a aplicar conceptos de anime concretamente en el cine, ahora las películas ya se piensan desde otra estética y de otra forma. Entonces, en su momento Locomotion era una puerta a todo eso. Y para uno que es otaku, que lo que le pasa es que sin haber visitado Japón lo extraña igual, Locomotion lo tenías ahí prendido y siempre era una puertita a algo japónico maravilloso, desde las publicidades hasta los animes concretamente. Que no era solamente anime, porque tenía, qué sé yo, Doctor Katz, que yo veía mucho también, que me parecía una re serie. Eh, y después tenía un montón de otras cosas. Fantasmagoria, creo que era japonés, pero no sé si entraba dentro de anime, pero eran como cortos animados, muy al estilo Kaloi en su tinta, pero japonés y con historias así como muy profundas, ¿no? Muy, muy lindo. Así que sí, los recuerdos que tengo de Locomotion y de sus influencias fueron concretamente esas. Bueno, desde la música y desde lo visual y lo narrativo. Encontrarte con historias que uno a veces ya en esta parte del mundo ya las siente medio oxidadas o los héroes son todos más o menos lo mismo. Y por ahí la propuesta que tiene Japón ante eso siempre es como un poco más profunda. Entonces,
Locomotion fue eso, o sea, acercarme por primera vez, más allá del anime que venía consumiendo de Magic Kids o todas esas cosas, acercarme a un anime mucho más profundo y con otro tipo de historias. Siempre es increíble escucharte, Nando querido. Y retornando al tema más puro de Locomotion, me estaba acordando de bandas, justamente de lo que hablábamos de este sello de Sexy Discos, que estaba a la par trabajando con el canal Locomotion. Me acuerdo cuando la banda Boeing había hecho un disco así de música electrónica, como música ambient house, y el arte de tapa lo había realizado Hideyuki Tanaka, que era el creador de Super Milk Chan. eh, Me acuerdo los cortos de Super Milk que pasaba Locomotion, que era una locura, que era una cosa de un surrealismo absoluto, extraordinario. Ya me voy a hacer una remera con el personaje de Super Milk Chan, que es increíble, es una cosa de un surrealismo absoluto, ¿no? Y ese hecho de ver el arte así, ¿no? De ver todo mezclado, me acuerdo los visuales que justamente pasaban, ¿no? En ese, entre tanto, entre un anime y el otro, Love Vision, que se llamaba, esa mezcla, ¿no? Esa música house. Yo creo que todo eso también influyó muy poderosamente, ¿no? En uno. Ya me vas a contar cómo te influyó a vos el hecho, porque, a ver, va de la mano con los teclados, con los sintetizadores, con el hecho de crear mundos a través de los sonidos, de aquellos ambientes, ¿no? Tan excelsos, y el hecho de verlo, ¿no? Yo tenía menos de 10 años y veía toda esa mezcla, que de hecho hasta el día de hoy ningún canal volvió a ser así. O sea, por algo uno es como con un amigo, un hermano querido, Hernán Panesi, decimos, somos las viudas de Locomotion, porque realmente el canal creó toda una estética que hasta el día de hoy es sumamente moderna, sigue siendo transgresora. Cuando pienso en ese diseño, en la música misma, pienso en la galería Bond Street, ¿viste esta que está cerca de Callao? La Bond Street tiene esa alma de Locomotion. Entrás y están los stickers, y están los animes, están las remeras, está la música, está el under. Y, y ahí va a donde yo quiero ir. Primero, ¿qué tanto te influyó también esa música electrónica, tan de teclados, tan de Locomotion, ¿no? En tu obra, en tu forma de abordar la música, y también el concepto con el que vos tocas, ¿no? Porque todo eso queda impregnado en uno. Estamos hablando de hace 20 años atrás, cómo a uno le entraban las cosas. Imagínate, yo a los 8, a los 9 años, uno tiene la cabeza, viste, todo es una esponja, entra todo, viste. Entonces yo ya, en ese momento, ya naturalicé todo eso y lo volví parte de lo que yo toco y lo que yo hago. O sea, Locomotion fue como la escuela, ¿no? Este, Como se podría decir, mi universidad es Locomotion, ¿no? Pero eso me gustaría saber también, Nando, ¿no? Porque a la vez la estética tiene que ver con los videojuegos, y cuando pienso en música de videojuegos, vos sos el actor principal. Nando, querido, todo en tus manos. Mirá, sí, justamente vos como bien decís, la estética, que es una palabra ya para empezar a nerdear filosóficamente por horas. Pero lo que fue mediados de los 2000 con MTV Locomotion, un bombardeo estético para nuestra generación, los que éramos jóvenes en aquella época, era como casi un sobreestímulo. Y lo que yo empecé a notar también, lo que pasa con la música, ¿no? Que es un fenómeno totalmente abstracto que se reduce al sonido y a las orejas. Pero si uno se pone a pensar en la actualidad, prácticamente uno no puede escuchar música, cualquier tipo de música, sin que esté mediada por una idea visual o una idea casi ligada con la ficción, ya sea desde la letra, o desde que la música en sí misma está pensada con un objetivo visual, como puede ser la música de videojuegos o de anime. Pero no existe más la escucha, uno como oyente, por ejemplo, para ir más o menos cerca, siglo XIX. Uno escuchaba a Chopin
y era una abstracción, no tenías un vínculo visual con la idea de lo que él planteaba desde un vals o desde un estudio. Era la abstracción musical, los arpegios, las escalas, fraseo, y ahí se reducía el mundo de la música. Creo que después, en el siglo XX, con lo que fue concretamente el rock, la idea de las tapas, de empezar a ingresar una idea casi de ficción en lo que se construía desde la música, ahí, y hasta el día de hoy te diría que es inevitable que el sentido del oído musical no esté ligada siempre casi a una idea visual. Eh, ya te digo, yo lo veo un poco, fíjate con las tapas de discos, si vos en los años 50, las tapas de los discos de los jazzistas era la fotito de él o el texto de cómo se llamaba el tema, estaba el simple, listo, vos lo escuchabas, ya está. Era la música únicamente la protagonista. Después no había ninguna información visual. Salvo en la ópera, que por ahí sí era una propuesta ya de ficción que la música acompañaba. Pero después la música en realidad es algo bastante abstracto que cierra en el sonido, no necesita más referencias de otros sentidos como puede ser el visual. Y a partir de las tapas de rock, por ejemplo, que ya se empezaron a proponer ideas un poco más abstractas, un poco más surrealistas, y ya la idea de la música empezó a estar como ligada mucho a lo visual y a las ideas que vienen desde la plástica. Entonces, al día de hoy, si uno se pone a pensar, es muy difícil escuchar música desde la abstracción. Uno siempre tiene una referencia visual y creo que es fruto también de esa generación que fuimos nosotros, millennials, lo que sea, que continuamente estábamos bombardeados por música y visión al mismo tiempo desde esos canales, MTV, Locomotion, Match Music. Uno consumía música, se habitúa a consumir música siempre amparada en alguna idea visual. Mismo yo, si hago un disquito para Bandcamp, cositas chiquititas así, siempre estoy en la idea qué idea visual va a tener atrás. Porque por ahí, qué sé yo, una foto mía con un piano al lado, no, la verdad que no me comunica nada. Entonces, por eso lo que te decía la otra vez del autor fantasma, yo quiero que en realidad lo que funcione es, volvemos a la palabra, la estética en sí, de que sea sonido y también la imagen transmita algo, pero que no sea solamente la tapa del disco con una letra profesional y un piano y una rosa, no sé, algo bien grasa. Entonces, que sería hermoso hacer algo bien feo como tapa de disco, porque la fealdad es estética también. Pero digo, uno siempre, a partir de toda esa generación, vamos a decir que consumió anime, fuimos otakus, nerds, de toda esa movida, tenemos como una fijación de que la música casi siempre está acompañada por una idea visual o acompaña algo que es más pregnante a nivel del sentido de ver. Entonces, uno como músico también tiene un poco ese conflicto, porque decís, si yo trabajo en la música desde la abstracción de lo que es un arpegio, de lo que son el solfeo, la rítmica, estás en otro mundo. Pero de pronto te ves comprometido a que, bueno, toda esa idea también tiene que llevar hacia que el oyente pueda imaginar algo visualmente o que se complemente con una idea estética desde lo visual. Porque somos esa generación, ya no podemos estar componiendo desde lo abstracto y desde la matemática de la música, sino que es la civilización o el arte humano fue llevando a la música que de pronto está en un lugar donde no es solamente hacer matemáticas y evaluar los acordes, el equilibrio, los matices, más allá de que todo eso tiene que funcionar, también uno casi como un impresionista tiene que apelar a una idea visual. Casi todos los músicos estamos actualmente un poquito atados a eso. En lo que es por ahí la música más moderna. Pero sí, volviendo al tema de Locomotion concretamente, creo que fue el signo de esos tiempos de mitades de los 2000, donde había un bombardeo visual enorme y creo que es como una idea hasta cyberpunk. Y creo que Locomotion era un canal que reivindicaba toda la idea del cyberpunk y que era todo ese estímulo y lo hacían sin reparos. O sea, como decíamos, el videoclip de Miranda es un estímulo visual
impresionante. Es Pimpinela mezclado con Daft Punk, una locura. Y bueno, entonces yo recuerdo toda esa época y como herencia de esa época veo un poco eso en mí y en colegas o lo que sea, que es como los que crecimos en esa época y somos músicos ahora o cualquier tipo de artista, eh, es como que hubo una saturación un poco de todo lo que es audiovisual y esa herencia en lo que uno hace ahora es inevitable desde el momento en que tenés que pensar la tapa de un disco, ya estás ahí. O sea, el músico generalmente no tiene que pensar en eso, pero en los tiempos que corren, así sea un videíto de YouTube, un post en Instagram, lo tenés que pensar desde lo visual, tenés que pensar qué vas a decir visualmente más allá de lo que vas a decir musicalmente. Entonces, y eso creo que es herencia de los 2000 y de todos esos canales que nos quemaron la cabeza para bien de esa época. Increíble, Nando, tal cual lo que vos decís, pero lo has puesto en palabras impecables. También otro tema que me parece muy interesante abordarlo, ¿no? Y pensarlo es el hecho de cómo Locomotion nos trajo también animes mucho más eróticos que bordeaban el soft hentai, ¿no? El panchira y toda la parte mucho más sexy, ¿no? Como lo es el caso de Aika, que tiene una banda sonora espectacular, o sea, porque si uno se pone a pensar, no era solamente el hecho de ver un anime con mucho más conceptos mucho más eróticos, planos de ciertas partes de las protagonistas, sino que es el hecho de que también tenga una música de un gran nivel, porque Aika es eso, ¿viste? No es solamente el género de mostrar ciertos planos o el cuerpo de las protagonistas, sino que es el hecho también de que una gran banda sonora haga un soporte, ¿no? Y a la vez tan bien dibujado como lo es Aika, que es un tesoro, si uno se pone a pensar, ¿viste? Es extraordinario cómo fue concebido, ¿no? Aika. Y también el caso de Sakura Mail, que ese sí ya era un soft hentai, pero igual, ¿viste? O sea, el hecho mismo de que si uno se pone a pensar, esos opens y esos endings que tenían, era un acompañamiento perfecto. O sea, no era solamente buscar lo erótico por lo erótico mismo, sino también era crear una banda sonora que vos decís, wow, está realmente muy bien hecho. O sea, no había una escatimación de gastos en el sentido de que no era una cosa demasiado y la otra menos, sino que realmente estaban a la altura ese hecho mismo, ¿no? Y eso también pienso que es una concepción absoluta del arte, porque nos ha mostrado que se podían, y de hecho existen, hay cientos, animes que sean mucho más de tinte erótico y, y sexual, pero que realmente tengan una carga sonora impecable. O sea, que no sea en detrimento la música con lo que uno está viendo, ¿no? Así que eso pienso que es un hecho sumado a todo lo que vos ya venías diciendo, ¿no? Que se enmarca y da también una concepción del arte que si uno la mira también ahora, le sigue sorprendiendo porque está tan bien hecho, tan bien unido, que uno dice, no, esto es arte al 100%, ¿no? Y ese es otro tema, el hecho mismo de que el mismo anime y la música estén en un nivel así de alto, ¿me entendés? O sea, que no es que una cosa sea como menor que la otra, sino que estén a la misma altura, o sea, que si faltara la música, como lo es el caso de Cowboy Bebop, que para mí ese es el anime perfecto del siglo XX, porque es la animación en su punto más alto, el guión en su punto más alto, los dibujos, el arte en general, pero la música de Yoko Kanno ya está a un nivel que sobrepasa los límites, ¿no? O sea, yo creo que se llegó a ese nivel como el techo máximo, o sea, ese es el punto más alto, ¿no? Y ahí te das cuenta que Cowboy Bebop sin la música perdería también muchísimo, porque está tan bien craneado en ese sentido que la música va emparejada con lo que se está viendo.
Y Nando querido, para finalizar, primero ha sido un honor que estés aquí. Y para finalizar, me gustaría que nos recomiendes tres animes que a vos te encantaron ver en Locomotion y también tres bandas sonoras de videojuegos que a vos tanto te gusten. Sí, tal cual, Locomotion tenía una carga erótica bastante importante. En esa época, bueno, por ahí para los más viejitos, conocían el canal Unovisión y después lo que era The Film Zone, que pasaban cosas de contenido medio erótico, pero Locomotion también fue como innovador en eso, de pasar cosas que generalmente estaban censuradas. Y que de hecho acá en Argentina hubo un tema, una polémica con Magic Kids, que censuraba Ranma, que está bien, se entiende porque era un canal para chicos concretamente. Pero en ese momento que Oberto conducía el club del anime, medio que se enojó porque cortaban todo lo que era Ranma y desde la Láser, que era la publicación de él, empezó a publicar las escenas eliminadas de Ranma y la vendía como eran los videos de YouTube ahora, las 5 cosas que no te muestra Magic Kids y bueno, me acuerdo de toda esa polémica y de que justamente Locomotion sin censura mostraba un montón de cosas, en el caso de Aika, un montón de series. Después, a ver, tres series que me hayan marcado de Locomotion o que me hayan gustado. La primera y la que está ahí arriba de todas, te diría, es Lane, Serial Experiments Lane, que una serie bastante profética con respecto a lo que pasó después con Internet y además muy sesuda, muy filosófica. La verdad que me encantó Lane. Había otra serie que no te digo que seguía la misma pauta, pero era un poco más ecológica, que era Arjuna, que también bajaba línea, estaba buena. Y como que concientizaba mucho de todo lo que era, aparte de lo ecológico. Y en el caso de Lane, la cuestión de la tecnología, que al final todo terminó pasando y todo terminó siendo así. Este, después, Pet Shop of Horrors, esa me gustó muchísimo, que es una tipo una tiendita de mascotas al estilo Gremlins, como empieza Gremlins del chino que vende las mascotas raras. En este caso también era un andrógino que vendía mascotas y la gente que compraba esa mascota, bueno, se comprometía a ciertas cosas en el cuidado, que si no las cumplía, bueno, era todo monstruosidades. Y en tercer lugar, una que me gustaba mucho era Get Backers, que eran como problemas medio simples, eran gente que devolvía cosas y al mejor estilo simuladores tenía toda una trama por algo como muy simple, pero esa me gustaba mucho, Get Backers. Y después, en cuanto a soundtrack de juegos, eh, estoy escuchando mucho, siempre estoy escuchando mucho un compositor que me gusta que es Jeremy Soule, que hizo la banda de sonido de Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim, todos esos juegos. La que más me gusta es la de Oblivion, de la banda de sonido. Si bien es medio incidental, un poco de score, así, de acompañamiento, pero el tipo se maneja con ideas melódicas, las profundiza, no es solamente el fondito. Tiene un laburo musical que me parece que en Oblivion se logró muy bien y Skyrim ya no es tan... no tiene ideas melódicas tan fuertes como tiene Oblivion. Entonces, para mí, Oblivion es el mejor soundtrack de él y uno de los que más me gusta en la totalidad de lo que es la música de juegos. Después Final Fantasy, obviamente, que tiene varios compositores, pero todos son excelentes y está también en el top de los soundtracks de juegos. Y después, a ver, yendo más a lo retro, un compositor que me gusta mucho es David Wise, que es el que hizo la música de Donkey Kong Country. Ese lo metería también dentro del top de soundtracks que me gusta. Donkey Kong me parece impecable. Además que fue una novedad cuando salió en el cartucho de Super Nintendo. Porque no sé qué invento hicieron con el chip y que podían como pasar otro canal de audio y eso hacía que la música sea casi Pink Floyd, con colchones de sintetizador, es una locura. El nivel de abajo del agua de Donkey Kong creo que es magnífico y
Y marcó mucho una época también, porque no solamente desde uno como oyente, sino también en la tecnología que se usó para grabarlo y todo, fue como un antes y un después. El soundtrack de Donkey Kong Country y David Wise, que era el compositor. Así que esos serían los tres animes y las tres bandas de sonido que más me gustan. Muchísimas gracias, Nando querido. Para mí fue un honor y siempre lo será que estés invitado a mi podcast. Para todos los que nos están escuchando, hemos hablado con Nando Gamboa, pianista, guitarrista y un músico impresionante, gran intérprete de bandas sonoras de videojuegos y también de anime, por supuesto. Pueden encontrarlo como Nando Gamboa en sus redes sociales y en YouTube. En cuanto a mí, siempre es una gran alegría poder continuar realizando todos estos podcasts. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y a mi podcast, Al Vivo Podcast, pueden encontrarlo en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande, chao.